alegría. Buenos días, Flor. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020, año de inicio de la pandemia. Guido, el presidente firmó ayer la declaración de Chapultepec, que trae compromisos, y entre esos compromisos está recordar que el ejercicio de la libre expresión no es una concesión del gobierno, que es un derecho. Pero justamente ayer, Zulay Rodríguez presentó una ley para exigir el derecho a réplica. Eso ya está consagrado, una ley que entiendo tú redactaste en su momento. Sí, efectivamente, Flor, ayer el presidente, en un acto muy formal, virtual, porque la asamblea, la 76 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, por primera vez se lleva a cabo en forma virtual debido a la pandemia, y desde el Palacio de las Garzas, con la presencia de los principales directivos de los medios de comunicación social de Panamá, del Consejo Nacional de Periodismo, del vicepresidente regional para Panamá de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP, Eduardo Quirós, que a la vez es presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella, firmó dos declaraciones muy importantes, la declaración de Chapultepec y la declaración de Salta. La de Salta tiene que ver con la libertad de expresión a través de medios digitales, que esa es una nueva realidad innegable. Y resulta curioso que ayer también el secretario general y exdiputado del PRD, Pedro Miguel González, dio una declaración diciendo que de ahora en adelante sí iba a haber alineamiento total entre el gobierno y el partido. Sin embargo, la diputada Zulay Rodríguez... Pensé que iba a decir que Bolota, que presentó una iniciativa contra la revocatoria de mandato después que dijo eso, por cierto. Bueno, sí, también, ese es otro elemento adicional. Ahí está, ahí mira por dónde van, bueno, mira por dónde van. La diputada Zulay Rodríguez presenta, en medio de su algarabía típica en el periodo de incidencias, anuncia que va a presentar y presenta un proyecto de ley para regular el derecho a réplica. El derecho a réplica, rectificación y respuesta está regulado en Panamá mediante la ley 22, del 29 de junio del 2005, que efectivamente elaboramos en conjunto el Consejo Nacional de Periodismo, la Defensoría del Pueblo, y yo participé como delegado para la libertad de expresión de la Defensoría del Pueblo en aquel entonces. Esa oficina ya no existe, ¿no? Esa oficina fue desactivada y no ha vuelto a ser activada. ¿Cuándo la desactivaron? No sé. Porque esto fue un gran avance. Sí, claro. Esto fue un gran avance, hay que reconocerlo. Es que teníamos una agenda en aquella época, Tenógenes, sí, de impulsar los estándares en materia de libertad de expresión en Panamá, que Panamá estaba atrasadísima. No, y hay que reconocerle, porque hay que ser justo en muchas cosas, así como se critica. Hay que reconocer la voluntad que tuvo el presidente Martín Torrijos específicamente sobre este tema. Sin duda ninguna. Eso hay que reconocérselo. Sin duda ninguna, en ese periodo se lograron grandes avances en materia de libertad de expresión, incluyendo reformas a artículos del Código Penal que perseguían y criminalizaban el periodismo, que ahora hay algunos que parecen añorar esos artículos, como el 175 del antiguo Código Penal, que hacía partícipe de la calumnia y la injuria al medio o periodista que reprodujera la misma. Eso era criminalizar el periodismo. Entonces, que hay algunos que pretenden hacerlo ahora y hacen sus vendetas personales utilizando tribunas que no están para eso. Pero bueno, ese es el resumen de esto. Ya eso está regulado. Además está regulado con una tutela judicial efectiva. Es decir, si el medio se resiste a publicar la réplica o la persona considera que la publicación de la réplica, rectificación o respuesta no es adecuada, no satisface su solicitud, puede acudir a un juez en tutela judicial de su derecho a rectificación y respuesta. Y uno de los grandes avances que hubo en la legislación en materia de lucha contra la libertad de expresión, que casualmente incluye la ley 29 de junio del 2005, es que ningún servidor público, ninguno, con mando y jurisdicción, podrá imponer sanciones pecuniarias o de privación de libertad a que considere que le falte el respeto o lo ultrajen. Mira lo que dice la ley. O lo ultrajen en el ejercicio de sus funciones o con motivo del desempeño de esta. Ese es un blindaje que en el gobierno del señor Martín Torrijos, a través de esta ley, se le otorga no solamente al periodista, al ciudadano común, porque, ojo, esto es importante resaltarlo, y aquí también hay que tomar en cuenta lo que ha ocurrido desde entonces hacia acá, porque esto fue en el 2005, estamos hablando de hace 15 años. O sea, hemos ido para atrás como el cangrejo. Yo pensé que
una vez cambiase el gobierno del señor Martín Torrijos, el nuevo presidente, que en ese caso iba a ser el señor Ricardo Martinelli, que era el abanderado de las causas nacionales en ese momento, de ir en contra del sistema que supuestamente estaba afectando el país, mejorara las cosas, pero fuimos para atrás, Guido, y tú lo sabes. Así es. Y después vino el señor Varela, y peor todavía, o sea, nos sentíamos amenazados todas las semanas. Esa es parte de una realidad, y sí quiero compartir algo que incluso lo hicimos público, llegando el gobierno del señor, el señor Cortizo, tanto el Consejo Nacional de Periodismo como el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, tuvimos una reunión con el señor Cortizo, hablando específicamente acerca de esta ley 22, del 29 de junio del 2005, y se le pidió formalmente al presidente de la República que no se hiciera ninguna modificación, porque comenzando este gobierno se inició todo el movimiento para tumbar esta ley en la Asamblea. Y hasta ahora hay que reconocerle también al presidente Cortizo que ha hecho lo propio, y el haber firmado la declaración de Chapultepec ayer renueva esa esperanza que tenemos todos en que prevalezca el respeto por la libertad de expresión. Miren que no estoy hablando de libertad de prensa, ya que cada ciudadano hoy en día es parte de esa libertad de expresión al hacer uso en sus redes sociales de ese derecho. También como nosotros los periodistas, ¿no? Es mucho más amplio todavía que lo que era en el 2005. Fue una ley visionaria, y yo sí realmente hay que reconocer los que participaron en ese momento de la redacción de esa ley, entre ellos tú mismo, lo oído, ¿no? Sí, yo estuve ahí con Juan Luis Correa, que era el presidente del Consejo Nacional de Periodismo, y con Héctor Alemán, que era el ministro de Gobierno de la época. En aquella época era Ministerio de Gobierno y Justicia. Y nos sentamos y redactamos esa ley, y esa ley fue pasada tal cual se presentó y se homologó por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Martín Torrijos. Y fue un avance. Esa ley derogó expresamente las leyes mordaza de la dictadura, garantizó la reserva de las fuentes a los periodistas, entre otras cosas. Pero bueno, hay una diputada que dice que esa es una ley estéril. Aclaremos algo, Guido, y usted que estuvo en este proceso. ¿Qué significa réplica? Porque la discusión ahora gira en torno a qué significa réplica. Es que si me mencionas, tengo derecho a réplica. No. La réplica está establecida en la ley. Es cuando una información sea información, no opinión, porque hay libertad de opinión. Cuando una información que publica algún medio sea inexacta o equivocada, la persona que se sienta afectada puede presentar ante ese medio una solicitud de réplica, rectificación o respuesta. Y esa réplica, rectificación o respuesta debe ser razonablemente publicada de una manera proporcional a cómo se publicó la información que originó la solicitud. Eso no significa que tenga que ser exactamente en el mismo espacio, no, sino que tenga el mismo tipo de preponderancia. Es decir, si hay una publicación equivocada en portada a 8 columnas, si el medio publica un llamado en la portada y adentro da el espacio para la rectificación, es suficiente. Yo cuando me equivocaba en el tal cual, yo corregía en el mismo espacio. Exactamente, ese es el propósito. Pero en la misma columna. Ahora, no se puede pretender, y eso fue objeto de discusión en la Asamblea en ese momento, a pesar de que la ley se pasó tal cual se presentó, que las solicitudes de réplica sean las que fijen la agenda de los medios. Exacto. Que eso es lo que algunos pretenden, ¿no? Llenar de solicitudes de réplica y que eso sea lo que ocupe la agenda de los medios. Eso tampoco se trata. Ni que en cumplimiento de las funciones de un servidor público se señale la responsabilidad que tiene él como funcionario para con los ciudadanos como una ofensa o como un agravio. Así es. Si se le pide a un funcionario, oiga, ministro, arregle las calles, ¿esa es su responsabilidad o no? Sí, ¿qué quiere que le diga? Ministro, tiene que arreglar las calles. Si se le dice al ministro de Salud, atienda a la gente. O sea, tiene que atender a la gente. Es su responsabilidad inherente como funcionario. Es que esta ley Atenógenes... Porque también lo que piden es que, no, dame el derecho a réplica, pero no me preguntes nada. No, espérate. Sí, esta ley y este derecho... Te doy el derecho a réplica, sobre todo en televisión, medios audiovisuales. Te doy el derecho a réplica, pero te tengo que preguntar. Claro. Te tengo que preguntar. Obviamente. O sea, en un espacio escrito, bueno, como decía Flor, ella le daba el espacio en el medio escrito, pero tú no me puedes pedir que si tienes la necesidad de un derecho a réplica, que te lo otorgue sin la posibilidad de hacerte preguntas. Así de sencillo. Me parece, pues. Sí. Esa es la extensión, sencillo. ¿no? Así de sencillo. Y es ahí donde está la confusión. O sea, quieres que el derecho a réplica, pero que no te pregunte nada, que te deje hablar. Bueno, pero vamos a hacer algo. Cambiemos de tema a un tema más totalmente de acuerdo.
Oye, lo de Bolota, no. Lo de Bolota. Pero va Pancho primero. Dele, Pancho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucas? El Papa que dijo que... ¿A usted se refería a Panchito? ¿Y a qué Panchito? ¿Alemán o qué? No, a Panchito el Papa, Pancho es el otro. Bueno, dice el Papa Francisco que los homosexuales tienen derecho a tener acceso a una unión civil porque son igual que todos, hijos de Dios. Cierto, es verdad. Me pareció espectacular. Y me pareció un gran salto cuántico. Y magistral. Un salto cuántico de la Iglesia para con la humanidad. Sí. Es un derecho, es una realidad. Sin duda una declaración histórica, revolucionaria y además un mensaje dirigido, según mi interpretación, a los católicos que interpretando quizás de una manera sesgada los textos bíblicos se han opuesto durante siglos a que las personas que tengan preferencia sexual diversa puedan formar una familia. Y eso es el valor que yo le otorgo supremo a esas declaraciones del Papa, que ya había ido preparando el terreno desde cuando era arzobispo de Buenos Aires, en ese sentido. Les otorgo ese valor porque es un mensaje muy poderoso, muy fuerte, viniendo de quien viene. Y por supuesto que tiene que tener dentro de la Iglesia mucha gente conservadora opuesta a eso. Pero bueno, tendrán tiempo de ir asimilándolo. No, y la forma que lo hizo. O sea, lo hizo a través de un documental que se estrena en el Festival de Cine de Roma. Que, por cierto, el director del documental es un ruso. Es el ruso Eugeni Afinevsky. Es un reconocido documentalista en Europa. Y este documental lo que buscaba era proyectar esos temas conflictivos que le ha tocado al Papa Francisco en su pontificado. Y ahora resulta que uno de esos temas conflictivos era el matrimonio igualitario. Y el Papa se atrevió a tocar el tema en el documental. Sí. Impresionante. Bueno, y ya han salido todo tipo de interpretaciones. Lo cierto es que unión civil que garantice los derechos de una pareja homosexual, eso es el equivalente al matrimonio civil. Llámesele como se le quiere llamar, produce los efectos del matrimonio civil. Y que el Papa haya tenido el valor, la valentía, el coraje y la determinación de enviar ese mensaje poderoso es histórico. Ahora, sin duda. Este documentalista ruso, por cierto, ya ha sido nominado al Oscar. Y si tiene la trascendencia ese documental, correría quizás la misma suerte de ser nominado a un Oscar a mejor documental. Así que hay que ver qué dirá la historia. Pero es histórico y lo que ocurrió ayer con este documental del Papa definitivamente que va a marcar un antes y un después dentro de nuestra Iglesia Católica. Ahora sí hablamos de Bolota, después de Panchito. Sí, pues dale. Te contrastes. Exacto. Oiga, no, es que después de lo que ocurrió con la declaración del señor Pedro Miguel González, apareció esta iniciativa del diputado colonense Jairo Bolota Salazar. Jairo. Dice que la curul adquirida en la Asamblea es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no debe ser del partido. ¿Qué piensan ustedes? Le faltó solamente decir como Luis XIV, el pueblo soy yo. Lo que dijo Pedro Miguel González, ¿iba contra él? No sé, yo no sé si Pedro Miguel González quiso mandar un mensaje de unidad, pero evidentemente tiene cortocircuitos y ruedas sueltas andando. Mucha gente comenta que hay diputados de esos ruedas sueltas que van a terminar afiliándose a otro partido. Sí, ¿será? Oye, ya por cierto, dice que a un diputado, el señor Panqui Soto, del Partido Panameñista, se fue con el otro movimiento. Sí. Ahora bien, siempre se ha dado ese debate y ese tema acerca de si es el partido el dueño de la curul. Creo que así funciona en todas partes del mundo, porque la asamblea evidentemente es de los partidos políticos, porque los partidos políticos son los representantes de sus adherentes en el sistema democrático. Así ocurre en todas partes del mundo. No es algo extraordinario de la realidad panameña, así funciona. ¿Qué es lo que dice el señor Bolota? Y veamos esto en detalle. Dice el señor Bolota que los partidos políticos están secuestrados por los dirigentes, que al final pues no reciben los votos, que son ellos los que ponen el pecho. Ojo, entre comillas, porque ellos ponen el pecho con una marca detrás,
que es el partido político. Claro. Y por eso... O sea, ¿sería igual el señor Bolota sin el partido político? No, Es la pregunta. por supuesto que no. Y por eso es que en la Asamblea Nacional de Diputados hay 71 diputados, de los cuales 66 son postulados por partidos políticos y solo 5 son de libre postulación. Entonces, es muy cómodo decir yo fui el que saqué los votos, sin considerar que tuviste atrás una maquinaria, que además es una maquinaria que sí, claro que el candidato a diputado participa, pero que también tiene candidatos a representantes, que también tiene candidatos a alcaldes y que también tiene candidatos a presidente de la República en la misma elección. Entonces eso es una, vamos a parafraseando a un ex candidato presidencial, es una ola que se mueve en el mismo sentido el día de la elección. Por eso es que hay quienes pensamos que sería bueno experimentar entre las reformas al Código Electoral, dividir las elecciones. Sí, para que la competencia sea más democrática y más participativa, sobre todo para los partidos pequeños. En la Asamblea tenemos diputados que salieron con 3.000 votos. 2.000 y pico. Sí, 2.000 y pico. Cuando otros candidatos independientes sacaron 4 o 5 veces más votos, pero ellos ganaron gracias al partido. Gracias a que fueron postulados por un partido. Exactamente. Entonces, y que la ley en materia de distribución de la adjudicación de curules por residuos y por cociente, que es otra cosa que sorpresivamente Bolota dice que está en contra. Sí, yo no entiendo eso, pero bueno. Favorece a las postulaciones de los partidos. Hay que ver... ¿En qué está en contra Bolota? De la adjudicación por residuo y por cociente. Es que se disparó una perorata. Sí, no, y la iniciativa busca también reformar lo de los cocientes y los medococientes. Entonces, hay que ver de qué forma quiere reformarlo, ¿ah? Pero ese es otro tema. Sí, pero entonces vas a hacer esto y también vas a hacer la comisión de reforma electoral. Es que ese es el tema de las ruedas sueltas, metiendo palos en los rayos de la bicicleta. Hay la Comisión Nacional de Reformas Electorales donde están representados los partidos políticos también. Entonces, sin embargo, diputados andan como rueda suelta presentando iniciativas. O sea, no hay coordinación, es lo que he venido planteando. No se nota una coordinación, sobre todo en el partido de gobierno, que es el que tiene más ruedas sueltas que ninguno. Quizás por eso vino la declaración del señor Pedro Miguel González. ¿Será? Yo creo que era en ese sentido. ¿Será? Pero, No sé, pero queda de manifiesto que ponga a funcionar esa unidad de criterios, porque hasta ahora no parece estar funcionando. El temor es a la revocatoria de mandato, quizás. Y yo creo que eso lo dijo o dejó entrever el señor Bolota cuando estaba presentando esta iniciativa, ¿no? Pero bueno, así son las reglas y ellos cuando participaron en la contienda participaban con un partido político grande que los arrastró y que les ayudó a sacar más votos y que sabían definitivamente que esa era una de las consecuencias. Hay una línea de partido, ¿no? Ser una rueda suelta también tiene sus consecuencias. Si quiere ser rueda suelta, bueno, que sea rueda suelta en otro partido, en otro movimiento que de seguro también va a tener una dirigencia que va a querer secuestrar a los diputados. Yo creo que así es. Va a ser difícil que eso se cambie. ¿O no? Pienso que sí. Sí, no, es que no se puede confundir. O sea, una cosa es que el diputado tenga libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad e iniciativa parlamentaria. Y libertad de voto. Y libertad de voto, sí, cuando sea un tema de conciencia, ¿no? Pero otra cosa es que es normal que un partido político tenga una línea partidaria, ¿no? Por ejemplo, ustedes no verán... sería muy exótico ver, por ejemplo, de un partido de izquierda votando por una iniciativa de derecha, por ejemplo. ¿Pero es que tiene izquierda o derecha? No, estoy hablando en términos generales. Y eso, aquí hay los unos y los otros. Aquí no hay, y los del medio. Aquí no hay ideología, Flor. Desafortunadamente aquí salvo quizás algunos... Llega, te voy a jalar la... No. Te subiste para allá arriba. Es que sí, estoy hablando en términos generales. Pero sería muy curioso ver, por ejemplo, a un diputado de izquierda votando por una reducción de impuestos. Ajá. Por ejemplo, para poner un caso clásico. Entonces, eso es usual en los diputados de derecha. Entonces, pero eso no significa que el diputado de izquierda, si considera que determinado proyecto de ley que disminuye impuestos puede favorecer, no tenga la libertad de votar. Por eso, pero explicando y justificando, no en un arrebato. ¿No? Aquí la ideología. En un arrebato hormonal o de histeria, no. Con fundamento. Aquí la ideología en la Asamblea murió hace 10 años, un poquito más quizás. Pero yo creo que todavía hasta el gobierno del señor Martín Torrijos se mantenía algo de ideología en la Asamblea. No Después creo. vino la ideología de la chequera. Desde ese momento estaba la chequera. Ahí vino la ideología de la chequera. Ahí no fue... Escándalos había montones en el gobierno de Martín también. Claro, y ahí comenzó ese proceso de transacción. Todavía creo que hasta allí había algo de transacción política que es muy válida en los parlamentos del mundo. Y la cambiaron de transacción política a transacción económica y comenzaron a fluir
los cientos de millones de dólares que hemos estado viendo en los últimos años, porque son cientos de millones de dólares que se han metido en la Asamblea. Llámelo como usted quiera, pero esa es la verdad. La transacción política se dio a la transacción económica. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a tener de invitado hoy a Rodrigo Noriega. Flor. Vamos a hablar de todo un poco. Hay muchos temas, ya regresamos. Antes de entrar con Rodrigo, pero también podemos hablar de este tema con Rodrigo. Hoy es el debate de Trump contra Biden, el último debate antes de las elecciones. Aquí estamos corriendo apuestas acerca de no quién va a ganar el debate, sino quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Pero vamos a preguntarle a Rodrigo qué piensa. Sí, Rodrigo claro. Noriega, buenos días, Rodrigo Noriega. Ya viene, Rodrigo está en camino, entrando. Oye, y van a poner, en vista del desastre que fue el primer debate, porque como todos sabemos no hubo segundo, van a poner la norma para cortar el micrófono. Para cortar el micrófono cuando el candidato se exceda en su tiempo. Así mismo. O interrumpa al otro candidato. Algo inédito en este asunto de los debates, porque es una institución. O sea, que ellos hayan dado el paso a decirle a un candidato presidencial, te tengo que cortar el micrófono. O sea, eso está bien para acá, para Panamá, para nuestros países, pero que en una institución del debate en Estados Unidos que tiene, oiga, más de 40 años y que nunca había ocurrido el hecho de que tiene que cortar el micrófono porque todos los candidatos habían sido los más políticamente correctos, da mucho que hablar. Y ahí está Rodrigo ya con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola, gente, ¿cómo están? Guido, Antenógenes. Bien, Rodrigo. Buen día, Rodrigo, saludos. Rodrigo, antes de que empecemos en materia, queremos saber si piensas que va a ganar Biden o Trump en Estados Unidos, en las elecciones, en el debate. Biden, pero arrasadoramente, más de 10 millones de votos. Rodrigo está en lo correcto. Es que aquí digo. Tenemos una apuesta y entonces yo esperaba que tú estuvieras de mi lado, pero la vida es dura. Y entonces, ahora estás del lado de estos dos que están aquí. Son 2 contra 1, Rodrigo. No, pero tú... Cuéntanos por qué piensas que Biden va a ganar. Entonces. O sea, hay varias fuerzas a favor de Biden. Primero que todo, está sumando muchas poblaciones que han sido afectadas por las políticas de Trump. Segundo, se está sumando muchos republicanos moderados. Mujeres blancas, hombres blancos pobres, etcétera. Entonces, eso significa que Biden está sumando gente a la campaña. El otro punto es que Biden está teniendo mucho efecto sobre los jóvenes. ¿Qué pasa? Entonces los jóvenes estadounidenses que son globalizados, ellos conocen lo que se dice en el mundo sobre Estados Unidos, ellos conocen lo de la ciencia, conocen lo del fracaso del coronavirus. Yo creo que todos estos factores suman. Y el otro factor que me llama muy poderosamente la atención es el hecho del voto anticipado. Ya son casi 35 millones de estadounidenses que han votado anticipadamente las elecciones en 10 días. Esto significa que muy posiblemente antes de la elección hayan votado 60, 70 millones de personas. Y en su mayoría son demócratas. Esto pasó en la elección de Obama en el 2008, que 40 millones de personas salieron a votar anticipadamente porque había el miedo de que los republicanos le quitaran los votos. Y la gente salió a votar anticipadamente, ganó Obama aquella elección por más de 12 millones de votos. En este caso ya alcanzamos la marca de Obama, así que el pronóstico es ese, ¿no? Y Rodrigo, hay quienes también, analistas, que anticipan que no solamente puede Biden hacerse con la Casa Blanca, sino que además puede hacerse con ambas cámaras, es decir, con la Cámara de Representantes y con el Senado. Exacto, totalmente de acuerdo. Yo creo que va a llegar como a 55 a 57 senadores. El problema que tienen los demócratas es que son un partido muy poco disciplinado. Cuando Obama ganó la Casa Blanca en el 2008, los demócratas controlaban las 2 casas del Parlamento y no pudieron pasar ni la ley de salud ni una serie de reformas que tenían prometidas. Fueron perdiendo el poder y al final Obama tuvo que negociar con los republicanos para pasar la ley de salud, por ejemplo. Entonces, eso te dice mucho la dinámica del poder al interno del Partido Demócrata.
Ahora, parece que las leyes de la política, no solamente en Estados Unidos, porque Estados Unidos marca en cierta forma también la manera en que se hace política en el resto del mundo, Sí. pudiesen estar cambiando, porque con la llegada de Trump se estableció una nueva forma de hacer política. Una política bullying, una política orientada al insulto, una política orientada a el querer implementar no políticas públicas de derechos, sino políticas públicas de hecho. Estos son como mensajes claros que parece que está mandando Estados Unidos hacia el resto del mundo y hacia su mundo interior también, ¿no, Rodrigo? Totalmente. A mí lo que me preocupa es que el estilo de política de hacer Trump, aunque Trump pierda las elecciones el próximo 3 de noviembre, ese estilo de interrumpir debates, ese estilo de decir mentiras, de manipular personalidades como el doctor Fauci, etcétera, ese estilo se haga muy popular en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque los consultores que hacen las elecciones en Estados Unidos son los mismos consultores que vienen a Panamá, a México, a Colombia, a todas partes. Sí. Entonces van a exportar ese estilo. Lamentablemente eso es lo que va a pasar. Y segundo, el estilo ese subterráneo de intimidación del votante, me temo que se vaya a popularizar y eso sería nefasto para las democracias débiles como la nuestra. ¿Qué piensas del diálogo del Bicentenario que hoy arranca, Rodrigo? Yo, desde el finales del siglo pasado, no conozco un diálogo que haya funcionado en Panamá, en este siglo. En el siglo XXI no conozco. Por eso se llama del Bicentenario. Ojalá. Yo creo que lo que se debería dialogar no está en la mesa. ¿Qué que se es la debería reforma del dialogar? sistema político. La reforma del sistema político. Los partidos, ustedes hablaban muy elocuentemente sobre la Iglesia Católica y demás. Yo creo que la Iglesia Católica y en su escala el PRD van a enfrentar tarde o temprano un cisma ideológico. Porque lo que está pasando en la cabeza del Vaticano y lo que está pasando en la cabeza del PRD no es exactamente lo que quiere la tropa. Yo creo que el caso de Bolota, de Zulay, el caso de Chelio Gálvez en el CD, etcétera, manifiestan un estilo mercenario de hacer política. Si ustedes recuerdan las elecciones, Nito Cortizo no ganó San Miguelito, Nito Cortizo no ganó Colón, Nito Cortizo ganó fue por el interior. Ujú. Pero los diputados del PRD sí salieron en San Miguelito y sí salieron en Colón. Quiere decir que ellos estaban buscando votos para el presidente. Entonces ahí había un cisma. La Constitución es la que establece el principio de que la curul le pertenece al partido y a los votantes. Así que yo dudo que esa ley de Bolota vaya muy lejos. En cuanto a la ley de Zulay, de la réplica, lo que dijo muy elocuentemente Guido, el estándar internacional es lo que refleja la ley 22 del 2005. Es más, ya el estándar internacional ha superado ese criterio, por lo que cualquier ley que apruebe Zulay, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la van a tumbar, si no la tumba la Corte, porque eso va contra 25 años de estándar en derechos humanos en materia de libertad de expresión. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo diría que no hay que perder sueño, pero hay que estar en vigilia con esta gente. Sí, y hay que recordar que somos, que ya no estamos aislados, que somos parte de compromisos internacionales, más allá de una declaración de Chapultepec y si el presidente quiere firmar o no firmarla. O sea, hay una responsabilidad que como país tenemos con el mundo y eso no puede ser ignorado por demás que quiera hacerse ver que no, aquí no pueden, no puede haber interferencia en asuntos internos del país. Aquí no estamos en Venezuela. Aquí no estamos en Cuba, aquí no estamos en China, aquí no estamos en Nicaragua. Estamos en Panamá, donde hay una democracia. Nos regimos por leyes y hay un Estado de Derecho. Por lo menos hasta ahora, pues no creo que sea distinto. Yo simplemente te digo, Atenógenes, ¿tú crees que Zulay va a regular Twitter, va a regular Facebook, va a regular Imposible. Google? Imposible. Porque esas son fuentes de información en Panamá. Exacto. Entonces, ¿va a cambiar cómo funcionan esas empresas? No. Por supuesto que no. No. Y eso es parte de la realidad que estamos viviendo en este momento. Totalmente de acuerdo. Así que, a menos que nos aislemos, pues, y ese es el punto, a menos que nos aislemos económica y políticamente del resto del mundo y pensemos que Panamá es todo y tratemos de hacer
una nueva política al estilo panameño, ya insisto, como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Nicaragua. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema, que nos vayamos por el estilo de Venezuela. Ese es el problema y ese es el riesgo que tiene esta democracia. La deuda pública desde el 2000 al 2020 creció 450%. En esos 20 años el canal dio más de 20.000 millones de dólares en aportes al Estado y tú no sientes una mejoría de la calidad de vida del país. Bueno, hay algunos aspectos en donde sí ha habido mejorías, pero demasiado costosas para los bolsillos de los contribuyentes, ¿no? Porque antes no teníamos, por ejemplo, un sistema masivo de transporte medianamente decente. Ahora hay un plan maestro del metro que ha sufrido tropiezos, por supuesto, por la pandemia, pero que la gente se transporta masivamente de una manera pulcra. Incluso la gente se comporta distinto cuando viaja en los metros y en los metrobuses, como se comportaba cuando se transportaba en buena hora ido Diablo Rojo. O sea que sí ha habido mejoras, lo que pasa es que han sido demasiado costosas gracias a los sobrecostos, sobreprecios y sobornos que rodearon la construcción de estas obras. No, totalmente de acuerdo, Guido, pero si tomas las dos líneas del metro, los dos principales constructores, Odebrecht y FCC, ya reconocieron públicamente que pagaron coimas por ese proyecto. Uh-huh. Sí, correcto. Es lo que digo, que ha sido a un altísimo costo, no solamente económico, sino a un altísimo costo desde el punto de vista institucional y reputacional, que es lo más grave. Y por eso en el cuadro el resumen del movimiento que hizo la calificadora Moody's, dedicó un párrafo específicamente a hablar de la debilidad institucional que tenemos en materia de lucha contra la corrupción y como un obstáculo para poder calificar bien la deuda soberana. Entonces eso no es una bandera amarilla, eso es que prácticamente una bandera roja. Y en eso debería estarse trabajando y en eso debería ocupar parte de la agenda del diálogo por el Bicentenario. Bueno, y esto fue lo mismo que resaltó Standard & Poor's en abril. Sí, correcto. Es que la debilidad institucional en la lucha contra la corrupción, que incluye la precaria situación de nuestra administración de justicia. Porque es que, y la libertad de expresión. Sí, pero básicamente la administración de justicia, porque cuando hay impunidad, cuando la justicia no funciona y hay impunidad, pues la lucha contra la corrupción es así, se vuelve una herramienta estéril. Y esa corrupción es la que nos tiene sumido en la falta de oportunidades. Ayer comenzaba con un grupo de centennials, no millennials, centennials, que están buscando una oportunidad ahora en medio de la pandemia y me decían que era decepcionante ver la corrupción rampante que tenemos. Y cuando vamos a las estadísticas nos damos cuenta que estamos muy lejos de los objetivos del milenio todavía. Que en 10 años hemos retrocedido en este país. Que no ha habido, a pesar de que tenemos desde hace 5 o 6 años el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región, eso no se refleja en nuestras cifras de desarrollo humano, Rodrigo. Para nada. Hay una de las falacias del desarrollo humano, que es el tema de los promedios. El promedio de Panamá es altísimo en ingresos per cápita. Si nos vamos a ingresos per cápita, Panamá puede estar más o menos a nivel de Portugal. Pero si nos vamos a la realidad, estamos hablando de Haití, Bolivia, incluso de países africanos. El tema educativo de la pandemia, 70% de los estudiantes sin acceso a Internet, es terrible. Es terrible. O sea, ¿de qué clase de país estamos hablando? Así es. Eso sí es gravísimo. No, y todo el mundo hablando de millones y de miles de millones y nos hemos pasado 10 años a hablar. Es normal. Hablar de millones como si fueran dimes. No, son 100 millones de dólares, no importa, son 200 millones de dólares. Es un montón de plata. Gente, yo no sé, hago una advertencia. Se duplicó el presupuesto en pandemia, el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Con esos cientos de millones de dólares, todos los niños y niñas de Panamá tendrían una tablet o una laptop. Tendríamos suficiente dinero para darle mascarillas y batas y demás a los médicos. No se hubiera muerto el doctor Mendoza y un montón de gente más habría tenido su empleo, habría podido mantener su empleo. Entonces, ¿por qué estamos invirtiendo tanto en seguridad? ¿Cuál es el tema que hay allí? Y esto ha sido prácticamente subterráneo, no ha habido debate público sobre este tema. Y esto debería ser uno de los temas del diálogo del Bicentenario. ¿Por qué el Panamá está gastando más de 1.200 millones de dólares en seguridad? ¿Qué es lo que está pasando?
Esa es la gran pregunta. ¿Por qué priva la seguridad frente a la salud? ¿Por qué priva la seguridad frente a la educación? ¿Por qué es más importante comprar gases lacrimógenos, uniformes, botas, antes que las laptops o las tablets que necesitan los muchachos para poder acceder al sistema STER? No lo hacen porque tienen el celular. 7 de cada 10 estudiantes tienen y accesan al sistema virtual a través de un celular. O sea, esos son números duros, pero son reales. No les gusta a los funcionarios que se los recuerden, pero son reales. No estamos mintiendo, estamos diciendo la realidad. Es lo que pasa ahora mismo y que la pandemia lamentablemente ha desnudado. Yo creo que cuando el diputado Bolota habla de secuestro por parte de los dirigentes, debería echar un vistazo a realmente porque yo siempre he considerado que ha habido como una especie de lisonjeo inadecuado entre los gobiernos civiles y los uniformados. Y que se revela, por ejemplo, en la cantidad de comisionados y subcomisionados que hay, con altos salarios y unas jubilaciones que en un país como Panamá son de escándalo. Pero eso es para mantener a esos estamentos de seguridad tranquilos, quietos, que no se produzca una sublevación. Es una especulación que todos en algún momento hemos hecho, ¿no? Así es. Guido, hay 275 comisionados y subcomisionados. Yo los conté. 275. Y cada uno tiene escoltas, y tiene carros, y tiene patrullas. Por eso que no hay policías en las calles. Porque el escoltismo, esta manía de que los funcionarios tengan escoltas y patrullas y 4x4 y todo eso, ha privado a la policía de mucha capacidad de reacción. Entonces, caemos en la corrupción, caemos en los retenes, caemos en ese tipo de cosas, porque no tienen los recursos ni tienen la capacidad de respuesta que deberían tener. No, y mira lo que está pasando ahora. Digo supuestamente, porque hay toda una campaña en redes alrededor de la supuesta jubilación del director de la policía. Y hay como 5 o 6 candidatos por ahí visibles en este momento y algunos haciendo campaña. Así que algo debe tener el puesto que a tanta gente le interesa. Yo no sé. Pues, la caja menuda de la policía, ¿te puedes imaginar cuánto es? La caja menuda de la policía. Bueno, la última vez que investigué, estamos hablando del gobierno de Mireya, eran $25,000 la caja menuda. Y ellos manejan también, Rodrigo, un fondo que le llaman de autogestión, que es algo que tampoco nunca he entendido, que es que la policía le alquila, por así llamarlo, los policías cuando están fuera de su turno de servicio a empresas. El Fiscoy, exactamente. Eso para mí es totalmente exótico, ¿no? Pero se ve como una cosa normal. Y en vez de contratar empresas de seguridad privadas y de esa manera generar empleo, hay muchas empresas que prefieren contratar al policía. Claro, entonces policías, hay mucho más allá, porque esos policías primero cobran, lo cual podría referenciar a un conflicto de intereses enorme. No todo va para ellos, algo va para la policía. Y además, esos policías hacen esto en su tiempo libre. Entonces, cuando llegan a trabajar al día siguiente, que no tuvieron descanso, están reventados y no pueden cumplir con lo que sí les pagamos. Siempre he estado en desacuerdo con eso. Sí, o sea, para eso existe la seguridad privada. Contraten a alguien de la seguridad. Ese policía, que normalmente trabaja fuera de su horario, cuidando a un camión de reparto, deja de cuidar a la propia comunidad. O sea, yo no sé si no lo vemos desde ese punto de vista. Por supuesto. Y él necesita descanso. ¿Por qué está haciendo eso? Porque necesita el ingreso. Bueno, yo sé que le han mejorado mucho la condición salarial, pero más que más escoltas. Muchísimo. Está bien, y me parece correcto que se la hayan mejorado. Me parece correcto. Pero que cuiden a la comunidad. Para eso están. No para cuidarle la espalda a los comisionados, a los 275 comisionados, Rodrigo, ¿no? Entre comisionados y subcomisionados, sí. Cantidad increíble, ¿eh? Sí, si tú cada uno tiene como 3 escoltas. Si tú comparas eso. Y hay una cosa atenógena. Tú vas a cualquier cuartel y afuera hay un ejército de taxis estacionados. O sea, son policías que cuando terminan su servicio agarran su taxi y se van a ruletear. Por Dios, o sea, eso no funciona. Lo que crea un conflicto de interés con el policía, definitivamente. Y eso hay un riesgo de corrupción. Claro. Un riesgo de corrupción enorme, entendiendo todas las ramificaciones y todas las posibilidades existentes dentro del negocio de los taxis. Y más con el tema del narcotráfico que está a flor de piel en este país.
Exacto. Siendo nosotros un país casualmente de tránsito para esos narcóticos. No estoy hablando de que estén metidos, sino que pueden terminar teniendo vínculos con el transporte de esas sustancias ilícitas. Y ahí hay un problema muy grave. De hecho, se han producido casos, ¿no? Sí. O sea, no es algo que estás eso. imaginando, Atenógenes, es algo que ya... No, se- es real, Así es real, ocurre. Y definitivamente que se trata de un asunto de prioridades, Rodrigo. ¿Y tú crees que el diálogo pueda definir esas prioridades? Porque aquí se está hablando del seguro social, pero también de reactivación económica, que quizás es lo que está afectando el bolsillo de muchos de los que nos escuchan en este momento. Claro que sí. Mira, yo quiero ser realista. Yo creo que el diálogo, si se lleva bien, puede establecer un proceso. No nos enfoquemos tanto en los resultados, sino en un proceso que empiece a crear confianza y le dé oxígeno al gobierno de Cortizo. Ojo, oxígeno que él mismo se ha quitado por los temas de corrupción, los temas de opacidad, la arbitrariedad en ciertas medidas, la sacada de 3 ministras una sola noche, que nada de esto se ha aplicado. Entonces, si ellos dan un giro de timón y empiezan a ser más transparentes, empiezan a sancionar y a separar a la gente que tienen que hacer dentro del Ejecutivo, y hay un proceso, yo creo que el país tiene un buen porvenir por delante. Hombre, muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por acompañarnos esta mañana, por tus opiniones. A la orden. Y ya notamos, porque tenemos una apuesta aquí con relación a las elecciones de Estados Unidos. No sé si quieres participar, te enviamos los detalles. Vale, me sumo, $20. Otra vez, nos estaba Exactamente. escuchando. Esa es la suma. Oye, tiene Pero Rodrigo, telepatía, es que Rodrigo. ahora no sé, son todos contra mí. No, ya hay un magistrado del Tribunal Electoral que te apoya. Después Pero decimos el no nombre. sé, la verdad. Ahora me hicieron como dudar. Ya cuando Rodrigo es como mi termómetro. Ay. Vamos a Oye, renegociar perdón, Flor, esto. antes de despedirme, mira, yo quería, ya en serio, quería respaldar, no necesita mi respaldo, pero sí quería expresar públicamente, tanto a Flor como a don Roberto Vélez, mi total respaldo frente a los ataques viles de ya sabemos quiénes. Pero Gracias. quería decirlo públicamente. Gracias, Rodrigo. Un abrazo, te mandamos y cuídate. Hay una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Cuídate. Poder. Chao. Continuamos aquí. Esto es Cuarto Poder, en donde estamos analizando los temas del día. Hoy presenté una denuncia en el noticiero que me dejó pensando con el ambientalista Harley Mitchell, que él siempre está detrás de estos casos de medio ambiente. Y resulta que en Bahía Las Minas hay una concesión para tanques de combustible. Bueno, en el gobierno pasado alguien quiso ampliar la concesión para que hubiese también transferencia de combustible, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la reserva y otra cosa es la transferencia de combustible. El asunto es que se dio la concesión en el gobierno pasado y parece que este gobierno quiere mantenerla. El asunto es que no se ha hecho ni consulta pública. El asunto es que en Punta Galeta, que está al lado de Bahía Las Minas, está el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, que no tiene ni 5, ni 10, ni 15 años haciendo investigaciones, que tiene décadas haciendo investigaciones. O sea, no se está tomando en cuenta el riesgo medioambiental que hay sobre una de las reservas naturales más importantes, no solo del país, sino del continente. Y hay mucha preocupación sobre este tema medioambiental y que lógicamente pudiese tener un impacto negativo, y ya lo ha dicho muchas veces el doctor Stanley Hecadon. En conversaciones que hemos tenido con él, nos ha dicho inclusive que él se opone hasta el puerto de contenedores que querían ponerle al lado de Punta Galeta, porque es que de una forma u otra la entrada y salida de esta área afecta a todo este santuario de investigación tropical, a todo este sistema de corales y arrecifes que existen y que comienzan en Punta Galeta, imagínense, y que terminan allá en el archipiélago de San Blas. Es un sistema importantísimo de preservación medioambiental y que sirve para la investigación científica y que pudiese estar amenazado por estas decisiones que parece incluso que pasaron ya por el Ministerio de Ambiente, y que no entiendo, el Ministerio de Ambiente no defiende este tipo de reservas naturales. Eso es lo que me llama la atención. Estoy en proceso y en desarrollo de investigar más en detalle ese tema. No sabemos quiénes son los dueños de No esto. sabemos, pero vamos a decirlo, porque sí, a mí me interesa mucho la preservación del medio ambiente y es un tema de importancia, y se han hecho aquí
gran daño ambiental a lo largo de la historia, no solamente en el cemento en que se ha invertido, y hablamos de lo que pasó con el Corredor Norte, con el Corredor Sur, con el mamotreto que ha terminado siendo esa ampliación de la carretera Puente de las Américas a Arraiján, en donde lo último que se pensó fue en el medio ambiente y en la forma en que se ha destruido todo, y lo vemos en el peladero que han armado ahí. Y después de todo, ¿en qué quedó Isla Boná? ¿Se acuerdan de eso? En el gobierno pasado. Isla Boná funciona. No, perdón. La que funciona es Melones, exactamente. Isla Boná al final no. Al final sí terminó siendo una Ellos volvieron a reserva especial. presentarlo, entiendo. Sí. Pero no sé. Eso era una iniciativa del alcalde, entiendo, Del alcalde, sí. de Otoque. Y eso, gracias a Dios. La reacción de la. Bueno, murió. Esos son como entre zombies. comillas, ¿no? No, Sí, eso esos como son la zombies. licitación. Esos proyectos son como zombies que cuando Oye, uno menos piensa no. se levantan Eso es como debajo de la la tierra. licitación ¿no? del seguro está suspendido, no cancelado. Sí, exactamente. Queda Igualito. suspendido. Así está. Y lo último, ahí me están escribiendo, dice, que lo último que hay es del 2019, así que todavía no ha muerto. Hay que Todavía no han muerto. hay que consultar atenógenas con los responsables, pero también podríamos tener como invitado al doctor Stanley Hecadon, Sí, que es la principal cabeza visible de esos experimentos del Smithsonian en Punta Galeta. Por cierto, entre me otras están escribiendo cosas, que dice que en este momento todavía, como esto fue en septiembre del año pasado, hace más de un año, y vino la pandemia, está el proceso de consulta pública para la creación del área protegida conocida como Refugio de Vida Silvestre de Isla Boná. Así, ese es el estatus en este momento, Flor. Me acaban de actualizar aquí. bueno, te decía que hay varios proyectos que se han tratado de hacer que afectaban a Punta Galeta y que sucumbieron. Uno de ellos fue el CEMIS. Claro que claro, sí. con el CEMIS hubo otras consideraciones Sí. Que ayudaron a que sucumbiera, pero el CEMIS afectaba gravemente Directamente. a Punta Galeta. Yo recuerdo cuando se presentó el estudio de impacto ambiental, que tuvo que presentarse 2 veces, porque el primero fue tan mal presentado que la gente quedó sorprendida. Entonces se tuvo que presentar en una segunda oportunidad, y el segundo estudio de impacto ambiental declaró prácticamente que ese proyecto del CEMIS no era viable con consideración a las afectaciones que podía tener en Punta Galeta casualmente. Y miremos la distancia que hay entre lo que era el CEMIS y Punta Galeta. Ahora esto que estás mencionando, Atenógenes, me da la impresión que es mucho más cerca y que por lo tanto podría haber un riesgo mucho mayor en caso de un accidente que ocurren. Algo grande hay, porque aquí me estoy recibiendo llamadas del administrador de la autoridad marítima. Quieren hablar del tema, así que algo grande hay por allí en el caso, pero sí es cierto que hay una bandera Que venga, levantada. Llámalo. Vamos a invitarlo para mañana. Ya no, pues ya estamos terminando el programa, pero para mañana, que participe con gusto, para que nos hable y que nos explique de qué se trata este asunto de Isla Galeta. Porque de Punta Galeta, claro, Punta porque, Galeta. sí, porque es ahí donde está el Centro de Investigación Tropical del Smithsonian, y que definitivamente la investigación que se ha hecho allí, el trabajo que ha hecho allí el doctor Stanley Hecadon por tantos Invaluable. años es invaluable. Solo el doctor Stanley Hecadon tiene varias décadas allí trabajando, fuera de trabajo. Y es un pionero indiscutible de la preservación del ambiente. Gracias al doctor Stanley Hecadon existe el Parque Nacional Chagres, entre otras cosas, ¿no? Gracias a su impulso en los tiempos de los militares existe ese parque nacional, que también está amenazado permanentemente, porque como te digo, Atenógenes, esas amenazas son como los zombies, Así permanecen ahí latentes y hay que estar siempre alerta para protegerse de ellas. Son los Walking Dead. Se mantienen allí, les cae el virus y no hay forma de que haya una cura. Hay que estar con la cruz de palo y la bala de plata. Por suerte hay gente... Pero Guido es corazón de poeta, en serio. Todos los días se sale con una así Mira, por suerte hay ciudadanos que sí están preocupados. No todo está perdido en este país. Hay gente que desinteresadamente siempre está alerta y siempre está advirtiéndole a uno en los medios de comunicación de este tipo de temas. Yo creo que hay que reconocerle ese trabajo a ellos. Magnífica labor y esa es parte de la misión de los medios también. Claro. Apoyar a la ciudadanía en las causas. Marixa Lazo. Oye, ganadora del premio más importante que se otorga en materia de historia en Estados Unidos. Espectacular. Así es. El libro es buenísimo. Gracias al libro que vino a sacar a flote cosas desconocidas sobre la construcción del canal
de allá entre 1904 y 1914. Hay que hacerle una mente brillante a Maritza Lazo. Voy a anotarlo aquí. Totalmente de acuerdo, Flor. 9:00 a.m. Terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos, Se Flor. te olvidó el nombre del programa, Atenógenes. Te Casi estoy digo viendo. Telemetro Reporte Matutino. Terminamos, ya Se viene te el había olvidado el brunch. nombre. Hasta Chao. mañana. Hasta mañana.